analizar la hora azul junto con los temas que hemos desarrollado a lo largo del curso. Primero, para empezar, voy a recalcar un hecho que me impactó bastante de la novela, que fue en una parte donde Adrián se confronta a la señora que le estaba chantajeando y le dice, bueno, yo te puedo cerrar el local, y entonces la señora le dice, pero yo te puedo demandar. Y ya, entonces ahí queda la confrontación de él, que dice, ya, pero ¿quién te va a creer, a ti o a mí? O sea, ¿quién le van a creer, a ti o a mí? Él siendo una persona de poder y ella siendo una persona pobre que tiene un local, o sea, no tiene influencias. Ahí vemos una diferencia de poder, o sea, obviamente discriminación total hacia la señora, porque él se cree superior y que él tiene todo el poder para poder cerrarle el local. Entonces eso fue algo impactante. ¿Alguna otra idea o alguna acotación que quieran hacer a la idea? Bueno, como hoy en día se puede ver en muchos casos, no solo en lo que es el local, también los universitarios, por ejemplo aquí en la universidad, los de beca 18, por ser becados hoy, vienen muchos de provincia, y los que tienen más dinero abusan de ellos o se burlan de ellos por ser de beca 18, creo yo. Muchos casos, tengo muchos amigos que me cuentan que son discriminados por el tipo de acento que tienen, y eso me parece mal, pero creo yo que ahora es algo normal, no sé ustedes. Sí, pero un rato, no estoy tan de acuerdo contigo, porque es verdad que hay mucha discriminación porque no son de la misma clase social o son de diferente lugar de origen, pero los de beca 18 me han tocado como 3 veces que a veces como que abusan de su poder por ser becados. Entonces no se puede generalizar de que los de beca 18 pobrecitos porque vienen de esto no tienen plata. No, creo que todos somos iguales, ni uno es menos que otro, ni otro es más que otro, ni tienes que aprovecharte de ciertos derechos que te da tener una beca. No porque tengas plata eres más, ni porque tienes una beca eres más. Bueno, en esa parte tienes razón, ¿no? De nada, sí. No, ya. Bueno, yo tengo amigos que han sido discriminados, pero también veo algunos casos de otras chicas que no son mis amigos, pero son conocidos, que por ser becados ellos se aprovechan, entonces se van a lugares caros, se van a comer a lugares caros, a comprar ropa y todo, y eso también a veces se ve mal. Lo que dijiste, yo también puedo hacer una acotación de que también he visto, o sea, me ha tocado vivir que literal estaba en la cafetería y mi mesa estaba vacía, yo era la única en la mesa, y las chicas de beca 18 se comenzaron a sentar en mi mesa y me decían, ¿puedo sentarme? Y dije, claro, normal, siéntate. Entonces todas se sentaron en mi mesa y luego es como que se ponían a conversar. Y claro, o sea, parecía que estaban esperando que yo terminara de comer porque tenían a más amigas ahí a su costado paradas. Y yo me sentía como que intimidada, o sea, o me esperan que termine de comer o me voy. O sea, literal me estaban botando de la propia mesa que yo tenía en un principio. O sea, me miraban con cara de, ya terminaste, ya comiste, puedes comer más rápido. Entonces me sentía súper incómoda en ese momento. Entonces no me pareció para nada justo que ellas empezaran, que porque vinieron con todo su grupo de amigas me quisieran botar a mí de la mesa. O sea, yo sentía eso. Y me ha pasado ya 2, 3 veces en las que se vienen en mancha y se apropian de las mesas, entonces te quitan de las mesas. Sí, pero creo que eso no es solo de beca 18, ¿sabes? Cualquier Me ha pasado solamente con ellas, por eso solo digo, no generalizo. Claro, no se debe generalizar, Obviamente. o sea, porque eso te puede pasar con cualquier persona, no porque no seas de beca o seas de beca son así, se está generalizando mucho. Y volviendo al contexto que te presenta el libro, por ejemplo, también se aprecia la diversidad, más que la diversidad cultural, sino la separación de culturas o la separación imaginaria que hay entre culturas cuando el protagonista se acerca a San Juan del Lurigancho y se siente como un extraño cuando está en su propio país, en su propia ciudad, cosa que es lo que habla de Gregori, que somos diversos étnicamente, pero no nos aceptamos como tales, o sea, hay demasiadas barreras, se puede decir, barreras invisibles entre sociedades. Por ejemplo, una persona de AT muchas veces se siente mal o se siente menos cuando va a Miraflores, o uno de Miraflores se siente extraño cuando va a San Juan del Lurigancho, y esas son las cosas que no deberían de pasar y que el libro las refleja muy bien, y eso es
es una realidad presente, no solo en Lima, también pues, se puede buscar en provincia, por ejemplo cuando va a Ayacucho, que no se siente cómodo con el lugar, o que recién empieza a darse cuenta de que hay país más allá de su zona de confort, que es su casa, su trabajo y sus hijos. Y el extranjero. Claro, o sea, y eso es lo que intenta reflejar y eso es lo que deberíamos de aprender a darnos cuenta de que hay más país, hay más Perú, más allá de nuestra zona de confort. O sea, no porque a nosotros nos guste algo o nos comportemos de una forma, significa que todos deben de ser así, sino debemos aprender a aceptar un poco más las diversas culturas a través del país y darnos cuenta de que no somos los únicos viviendo en el Perú o en Lima. Claro, o sea, la reflexión que has hecho me parece perfecta porque sí, en verdad en el libro se nota que él no se sentía, cuando iba a esos lugares no se sentía tipo como que estaba en el mismo lugar, que había ido a otro lugar totalmente diferente y que no desconocía todo lo que vivía, o sea, se sorprendía de la gente Todo que era vivían en algo casas, nuevo. claro, que en casas prefabricadas, Exacto. en casas con así súper de material noble, y él se sorprendía que gente viviera ahí. Entonces, sí, a veces lo que tú has expresado está muy correcto porque yo también cuando tipo voy a lugares así, o sea, a las pocas veces que he ido, o sea, me siento totalmente en otra parte porque literal yo he vivido toda mi vida en la zona sur, o sea, me he movido en lugares donde siempre he sido como que segura, algo así, ¿no? O sea, tipo distritos que son los más que tienen tipo una cierta, ¿no?, categoría de super, no sé, zonas seguras, de zonas de plata, pero no es que uno quiera hacer eso, o sea, porque en fin, quiero moverme solo ahí, sino es que a mi zona, que yo me muevo, que es esa, y que cuando he ido a otros lugares, sí, he visto y me ha chocado porque no sabía para nada, o sea, verlo en vivo, que verlo en televisión, que te lo pasen en las noticias, es súper diferente, o sea, no vives lo mismo, o sea, no sientes lo mismo que cuando estás parado ahí, y eso es algo que, claro, todos debemos aceptar, y que también se ve reflejado cuando fuimos al Museo de Lund, por ejemplo. Fue una experiencia inolvidable porque en verdad, aparte de leer el libro, se complementó mucho con el museo porque nos dieron visiones y testimonios que mucho más fuertes y que nos tocaron en el corazón porque no teníamos idea de eso, porque eso no se habla y te dicen algo muy general y muy vago sobre el tema del terrorismo que también se tocó acá. O sea, eso de las chicas violadas y matadas, o sea, yo no tenía ni idea para empezar, solo sabía que había muertes, pero no que hubo tantas violaciones y tantas violaciones a los derechos humanos, sobre todo por parte de ambos bandos, tanto Sendero Luminoso como la parte el ejército. Entonces uno siempre piensa que el ejército es el bueno y que nos protege y que salva a todos, que salva a todos tus conciudadanos, y en eso no está en lo correcto, o sea, esa idea no es correcta porque cuando vimos todos esos testimonios y cómo los mismos militares aprovechaban de los pueblos pequeños que no tenían voz ni voto para poder reclamarse ni quejarse, o sea, nos pareció súper mal todo eso, ¿me entiendes? Porque eso no te lo dicen y no lo sabes reconocer. Entonces me parece que es algo importante que deberíamos... Hemos de acuerdo en contra, ya que en el ejército los terroristas mayormente acogían a los pobladores que estaban ahí, entonces los ejércitos no tenían la capacidad de reconocer quién era el terrorista y quién era el campesino. Entonces en ese momento podían agarrar, suponte, un campesino y no, era un terrorista, pero supuestamente estaba vestido un campesino. Entonces no tenía cómo reconocer el ejército. En ese momento no tuvo una capacidad de cómo actuar en ese momento. Claro, ahí estoy, ahí estoy a favor de lo que dice Tito, sí, pero parcialmente porque, o sea, en el libro te lo muestran como dos bandos totalmente diferentes, ¿no? Terroristas y ejército, y eso no fue así. O sea, el problema del ejército para diferenciar a los terroristas era tan grande que los pobladores sí quedaron en una zona en medio donde no podían ni irse con el ejército ni con los terroristas, porque si se iban con los terroristas, el ejército los iba a valer igual, y si es que no ayudaban al ejército, también. Entonces, no es fácil discernir, o sea, decir de que un lado estaba bien o el ejército lo hacía lo mejor que podía. No es fácil estar de acuerdo con ningún lado, porque uno, nosotros no hemos vivido eso, felizmente, y dos, no es exactamente como lo plasma el libro o como te lo dice un museo. O sea, es más, cuando tú
personalmente te cuentan las personas que han vivido eso y es el cómo lo han visto las personas, o sea, es un poco más el tema ya un poco psicológico más que el tema social. Que hay que Pero el vivirlo. museo lo expresa Claro. muy Sí. bien eso, Porque- porque hay videos donde Y ya, a lo que yo voy incluso, es, una cosa es que tú veas un video y otra cosa es hablar con una persona que ha vivido exactamente eso. O sea, la sensación que tienes al hablar con una persona no es la misma que te da un video que lo ves en un museo. O sea, en un museo es Pero verdad. en el que- museo están los relatos de las personas. ya, a eso voy. Una cosa es un video de alguien contándote. No es lo mismo que se siente cuando tú hablas con esa persona. Bueno, eso es ¿Me verdad. entiendes? O sea, es diferente. Pero, por ejemplo, en el museo nos hablaron, también vimos sobre el caso de los periodistas. Fueron confundidos. Claro, o sea, hay periodistas, por Y por ejemplo, eso murieron el los caso 7 de periodistas. el caso de Barrio Santo, si no me equivoco, es donde, o sea, asesinaron toda una apoyada bajo bajo la premisa de que habían terroristas ahí. Hay premisas de que asesinaban niños, por ejemplo, tengo un tío, si no me equivoco, que era del ejército, que les obligaban a comer pólvora para tener sangre fría para asesinar niños. Y todas esas cosas, por ejemplo, matar perros solo con sus manos. Todas esas cosas no es fácil ponerlos, ni es fácil, o sea, puedes decir, o sea, qué fuerte, pero no es lo mismo sentirlo. O sea, por más que nos cuenten relatos, por más que nos Pero- cuenten eso, la memoria o el cómo recuerdan las personas que vivieron eso es diferente. O sea, una cosa es cómo recuerda la sociedad el terrorismo, que últimamente la mayoría de jóvenes no tienen ni idea de lo que pasó, y otra cosa es cómo recuerdan las personas que vivieron el terrorismo. Y eso lo explican un poco dentro de la novela. Las Sí. personas que sufrieron pérdida de sus Esos seres son queridos todo. tienen que seguir viviendo. La sociedad no los recuerda como personas, lo recuerda como un hecho que sucedió y que chocó trágicamente al país, pero cuando lo analizas persona por persona o familia por familia, un poco más personal, o sea, el dolor es mucho más fuerte. Y es por eso también que no te puedes poner a favor de ninguno de los dos lados, Claro. porque el dolor que sintieron las familias no reconoce, lo estaban haciendo por mi bien o lo estaban haciendo para matar terroristas, o no, es que lo hacían por liberar al país, no reconoce eso. O sea, para los campesinos, creo yo, en ese momento, no había un bien o un mal, simplemente ellos se sentían víctimas y querían que acabe como sea. O sea, que deje de haber esa guerra donde ellos solo eran víctimas, no tenían ni voz ni voto. Por ejemplo, mi abuelito vivió esa época de terrorismo, ¿no? Con todos mis tíos, eran hombres más que nada en Huancavelica a los hombres se lo llevaba. Y entonces lo que hacía él dice que sufría mucho con mi abuelita. Agarraba a mis tíos, que eran hombres como 3, se los llevaba al cerro, se escapaban porque si los agarraba, se los llevaba y los mataban. Por ejemplo, su hermana de mi abuelita tuvo 3 hijas y a una de ellas la agarraron, se la llevaron, la violaron y la mataron. Y es como que la hermana de mi abuelita nos cuenta y es muy doloroso ver todo eso, porque ella aún sigue aquí y ella me habla cuando voy al pueblo de Huancavelica, ¿no? Claro, por ejemplo. Y todavía hasta el día de hoy sigue habiendo terrorismos allá, o sea, pero Sí, pero- no es como No, antes. claro. Todos saben, esa persona es terrorista, pero ya no es como antes. Claro, por ejemplo, también en Aija, o sea, habían descampados donde tiraban los muertos y las personas tenían que ir a reconocer a sus familiares. O sea, igual que en el libro que hablan de Infiernito, Ajá. el lugar donde botaban los cuerpos, ya era lo mismo casi en toda la zona de la sierra, donde, o sea, la imagen, o sea, no nos podemos imaginar cómo es la imagen de una persona yendo a reconocer a su hijo, o a su padre, o a su esposo, o a alguien querido, a un cuerpo donde todos están tirados como si fueran, no sé, una feria o algo así. Y encima, en el libro muestran como que los generales no tenían miedo o se daban la gran vida, y tampoco es así, Porque él era general, él tenía el mando. claro, Siempre y hay, se aprovechaba de eso, hay así. una parte que no se describe mucho, pero en verdad refleja lo que sienten o lo que sentían bastantes personas del ejército y que lo cuentan, creo que actualmente, es ese miedo que tenían a morir. Es verdad que entre ellos, por ejemplo, si estaban reunidos, no podían mostrar ese miedo, pero hay una parte donde dice que Miriam con el general se abrazaban porque ambos tenían miedo de Sí. morir. Y eso es algo que a veces no se cuenta, que a veces no se dice, por ejemplo, que que todas las personas del ejército tenían ese miedo a morir. Y era un miedo que no podían sacarlo, porque si es que lo sacaban se veían menos o mostraban debilidad, cosa que no debía ser.
Y habían procesos, como acabo de decir, que les hacían comer pólvora, matar perros a sangre fría. Era, o sea, esas... Deshumanización Claro. del militar por ser, o sea, por ser mejor, o sea, por poder combatir contra supuestamente el Sendero Luminoso, que también era igual o peor que ellos. Claro, era la deshumanización más que nada para no dudar al momento De matar. de matar, creo yo. Para tener sangre fría. Ujú. Y no está bien, o sea, no digo Claro, que esté o sea, bien, pero era, creo que el sufrimiento no se puede Tú dijiste, plasmar totalmente en un documento. claro, pero tú dijiste que, por ejemplo, los que vivieron en la sierra eran víctimas del hecho, ¿me entiendes? Del terrorismo. Víctimas Claro, en general. ya. De los dos bandos. Pero no me parece tan correcto que digas que eran víctimas, porque es cierto que el terrorismo no se inició en la sierra, sino aquí en Lima. Pero se movilizaron hacia la sierra para conseguir más adeptos, por así decirlo, por inculcarles ese leninismo y marxismo, que es lo que ellos decían en sus discursos, que ellos decían que viva, o sea, ¿por qué los ricos tienen que gobernarnos? ¿Por qué no gobierna el pueblo? Entonces, ellos, al no tener una educación como la que se recibe acá en Lima, no tener la mejor educación, porque en esa época la sierra no recibía una buena educación, entonces hasta ahora no hay una buena educación, entonces se aprovechaban de las personas analfabetas y las sumaban a sus listas. Entonces no era que voluntariamente te ponías, o sea, tú te llamaban, te encantaban con los lemas y con los cánticos que hacían ellos. No, mira. No necesariamente. ¿Te o sea, acuerdas? En el museo pasó un video que ellos no era por la educación, sino por lo que le ofrecían, por el Claro, dinero. o sea, Porque ellos, Claro, como no pero tenían nada, ellos decían, "Pucha, vamos voy a salir de la voy pobreza". voy a tener más Pero- dinero, vas a ser millonario. Y esos niños jóvenes entraban a esos grupos. Y después, estando adentro, ellos recién se dieron cuenta en que eso está mal. Por eso que algunos escapaban. Claro, Por eso. como víctimas no me refiero a que los obligaban a hacer algo. O sea, no es como que... Es verdad que varios se unen al terrorismo o a Sendero por decisión propia, pero como víctimas yo me refiero al pueblo en general. O sea, tú ibas a un pueblo y el pueblo no... O sea, no había forma que salga ganando en el terrorismo. O sea, No, llegaba el claro. gobierno, Y te y- mataba. te mataba o te interrogaba o hacía lo que Igual sea. te mataban. Y el terrorismo era igual, entonces Ajá. eran víctimas. O sea, más allá de que las personas que se unían al Sendero lo hacían por voluntad propia, el pueblo en general, o sea, todos los poblados que sufrieron terrorismo en su máxima expresión, más allá de, o sea, porque acá lo que más se conoce es Tarata, o sea, cuando sonó Tarata acá en Lima, como que recién se le dio tanta importancia, pero antes de eso, tú ibas a cualquier poblado que sufría terrorismo era víctima, más allá de que si se unían o no voluntariamente, no había forma, o sea, no puedes decir que no eran víctimas del terrorismo. No digo que no sean víctimas, digo que tampoco no son totalmente libres de culpa de lo que le haya sucedido al pueblo. Porque, ¿Por qué no? Porque, a ver, si tú te unes a una causa, No, o sea, pero te dejas... como pueblo me refiero. Ah, o sea, claro. como, por ejemplo, Como no sé, Ayacucho. Los pueblos eran pequeños, las comunidades, ahí no había distritos ni había comunidades estrictamente reconocidas, ¿me Ya, entiendes? pero Eran ¿cómo? cosas que, o sea, pueblitos que se habían armado y que recién y después de su destrucción, Pero ¿cómo puedes su decir que re- esas en la personas no eran... reconstrucción recién pidieron ser Ya, reconocidos. pero ¿cómo puedes decir que esas personas no eran víctimas de la No guerra digo que no civil que sea- se estaba... No digo que no sean víctimas, en son su causa, víctimas, pues. pero participaron dentro de Sendero Luminoso, participaron, Pero si es que te claro. están persuadiendo, si es que te están obligando, prácticamente te están amenazando, ya que si es que rechazabas la oferta Claro, económica, obviamente. te metían bala, ¿cómo puedes decir que no son Sí. inocentes? Claro. A ver, Porque- claro, entiendo tu punto de vista. Tú dices que son totalmente inocentes las personas que se metieron a lo que es Sendero Luminoso y las que no, las que rechazaron. Obviamente había gente que rechazaba esa mentalidad desde el O sea, principio. yo me refiero a como pueblos, o sea, ¿cómo puedes decir que el pueblo tenía algo de culpa que ver en la guerra civil entre el gobierno y Sendero Luminoso? No digo que como pueblo tenga la culpa, o sea, eso nunca he dicho. Dije que las personas tampoco no están libres. O sea, pueblo
no es que tenga culpa de algo, ¿me entiendes? El pueblo, porque el gerente, o sea, el alcalde, el que representaba, era matado simplemente, o sea, ellos lo mataban, cuando rechazaban la idea lo mataban y ya la gente quedaba desamparada, ¿me entiendes? Claro. Ya no tenían una cabeza porque nadie quería asumir la Claro, cabeza. claro, o sea, los que apoyaban libremente a Sendero Luminoso y se atenían a las consecuencias, obviamente eran terroristas. A lo que yo voy es que no les podemos echar culpa o no podemos decir que no eran completamente inocentes las personas que eran persuadidas o las personas que sufrieron Claro, indirectamente. eso es lo que yo voy, claro, que no es que sean totalmente víctimas. Siempre hubo No. personas que sí apoyaban la idea, Claro, pero Claro, que ellos, persuadieron a los que sí fueron víctimas, a claro, los pero que sí ellos tenían. ellos ya no forman parte del pueblo como tal, ellos forman parte de Sendero. Ellos ya no Porque son, en sí, ellos ya no los representan al pueblos pueblo. sufrieron. Claro, Mucho. obviamente los pueblos sufrieron las peores atrocidades que se pudieron cometer en esa época. O sea, se vio de todo, o sea, y cosas que no se dijeron también. Sí. Sigue. Sí, No, ya, exprésate. pero él, como él refiriendo, él dice la mayoría de las personas no se sentían, se sentían víctimas, pero Claro. como algunas personas no reflejaban ese momento que sí quería estar en el terrorismo. Porque a ellos les ofrecían, Le y ellos ofrecían plata. aceptaban. Le gustaba la idea de ganar esos millones. eso de dinero fácil. Y eso, más allá del dinero, puede No, que es más- se mucho unan más allá del dinero. psicópatas, Sí, sociópatas. sí, claro. con Ahí se ve la sangre- realidad de la gente que Por va- ejemplo, Claro, o sea, Miriam fue secuestrada en la obra, nos dice fue secuestrada por el militar, pero ella se sentía a gusto porque la protegía. porque la protegían. Y quizás también algunos de ellos pensaron eso, ¿no? Si me uno a ellos, quizás estaré más protegido. Claro, ahí Claro. tienes un punto Exacto. bastante válido, o sea, Claro. no se unían necesariamente porque compartieran Exacto. la visión de Sendero, sino porque buscaban de La repente protección. la protección de Para alguien. ellos y su familia, quizás. Claro, o sea, de alguien, ¿no? O sea, ya sea del gobierno o de los Ujú. terroristas, pero buscaban Exacto. vivir, creo yo, o sea, buscaban Claro. sobrevivir en ese Cualquiera, creo yo que cualquiera haría eso. De cualquier manera, De cualquier manera. o sea, manera, a cualquier vía de escape que tú veas posible, que Bueno. sea una manera de sobrevivir, cualquier persona que tenga familia, obviamente va a aceptar Para o- proteger para a tu proteger familia, a su mira, yo familia. mismo. Pero Creo claro. que yo haría eso por mi familia, obviamente, sin dudar. Pero Entonces- a la vez también me sentiría mal, no sé, pero por ayudar a mi familia, creo Pero, que sí lo haría. bueno, quizás esta ya es una opinión un poco más personal, Sí. pero no creo que debas de perder tus valores o tu forma de No, pensar sí. o tu forma de ver la vida, tu forma de actuar, solo por proteger a alguien, porque creo que estarías perdiendo tu identidad también. Claro. Sí. O sea, no puedes apoyar, por ejemplo, Sendero solo por decir, no, es que iban a proteger a mi familia. Ya, pero a costa, o sea, estás A protegiendo costa- tu familia a exacto, costa de la vida de otras otras 100 personas. familias, quizás. O sea, Pero en Creo ese, que no es justo. pero en ese momento no vas a pensar en todo, vas a pensar en tu vida nada más. No, ya, por eso, Claro. es que como te digo, En eso es una esa opinión un época, poco más Ahí personal. se O ve sea, el creo que. individualismo de la gente, claro, o sea, Claro. y eso no se ve ahí porque en la sierra es una comunidad, ellos son colectivos, piensan en los demás. Oye, Cuando, no, conoces, no, cuando, otra vez conoces, cuando conoces a gente de la sierra, Otra vez ellos estás te hablan en generalizando. comunidad. Otra No, vez es que estás no la generalizando. mayoría, es No la la persona. mayoría, es que no Es es. que la persona, mira, en ese momento del terrorismo, No este, puedes generalizar a la todos. persona, la misma persona se va a cuidar a sí mismo. Va a dejar de otro, pero te va a contar, te va a relatar que sí, me preocupaba por esto, pero no, en sí. Pero jamás en la vida va a pasar eso que esa persona se preocupa por ella, sino ella se va a ver por sí misma. Ajá. Siempre No, la misma. mire, solo recuerden la obra, por ejemplo, cuando matan al gobernante. El gobernante Ay. no pensó en él. El gobernante pensó en su pueblo. Él dijo, ustedes no van a entrar. Y ahí está yendo en contra de lo que ustedes estaban diciendo, de que en el momento cada uno cuida su vida. No Eso es lo que yo necesariamente. estoy diciendo, No que neces- son una comunidad, él pensaba en todo Ya, el a pueblo. lo que yo voy es, ni todos son así. Claro, Ni ni todos todos son son individualistas. individualistas, claro. O sea, pero en la hay un sierra se ve matiz. mucho más que acá. O sea, eso sí es algo claro. Es que no es en Podemos la, verlo. no, No todos los pueblos. o sea, no es en la pero- sierra, no sino sé, en no. general en los pueblos más pequeños, ya Sí, sea exacto. selva, ya sea sierra, ya sea costa. O sea, en los poblados más pequeños hay más unión que en los poblados más grandes. Bueno, ya. Anda a Guarmey, en Guarmey todos son amigables, y Guarmey es costa. O sea, no hablo costa Lima, Costa, o claro. Tumbes, hablo de Claro, los pueblos, costa. o sea, costa como región natural Costa, del Perú. claro. O sea, o te puedo decir, por ejemplo, a
no sé, Cajamarca ya no son tan unidos como los Como poblados. antes, porque Claro. antes sí era Entonces, más al unido, punto que ¿entiendes? llego es, mientras más pequeño el pueblo, creo que eran Más más unidos, unidos. pero no necesariamente significa que todos piensen de Sí, la misma iguales. manera. Claro, obviamente por eso existe la palabra individualismo, todos somos diferentes y pensamos de maneras diferentes. Hay personas que piensan colectivamente y hay personas que solo piensan en sí mismas, ¿entiendes? Entonces, no se generaliza, pero la idea es algo más general. Claro, ¿no? o sea, yo creo que o sea, que todos tenemos, dependiendo de la situación, o sea, tenemos ambos pensamientos y creo que depende mucho de la situación y del momento en el que te encuentres para que actúes de una u otra forma. Porque, por ejemplo, si es que no tienes familia, creo que hasta podrías pensar, no, o sea, no piensas, ni siquiera te importa nada porque no tienes a quién arriesgar. Si tienes familia puedes pensar diferente, pero si es que eres más, no sé, más, ¿cómo se puede decir? Generoso, puedes no pensar solo en tu familia, puedes pensar también en toda, o sea, en todo tu pueblo. Creo que todas las personas somos individualistas y colectivas y depende del momento y del tipo de decisión que tengamos que tomar. Claro, eso es lo más válido que se puede decir sobre esa idea. Pasando a otro punto que se puede ver en la obra, es también la discriminación que se ve en varios momentos de la obra por parte de varios ¿Autores? no, ¿Protagonistas? protagonistas, por así decirlo, personajes, por así decirlo, ya sea con la esposa de Adrián, con el mismo hermano de Adrián, Rubén, que discriminaba totalmente a las personas, o sea, a él ya sí no le importaba si eran o no iguales porque él ya estaba americanizado, o sea, él se creía americano total, y ¿no? Y así en otros varios personajes se ve una clara, o sea, una obra que refleja muy bien la discriminación que se ve en todos los ámbitos sociales, en todos los tipos sociales que hay en Lima, ¿no? No sé qué piensan a partir de ese punto. Creo que la discriminación, o sea, es verdad que la obra lo refleja bastante bien, pero es algo latente en nuestro país. O sea, Claro, no es algo que Creo que por ejemplo es algo normal. No, o sea, normalizarlo es malo. No, es Y malo, está. Sí, es está, malo, está. pero sí está Pero, normalizado. claro, Está normalizado. No se claro. puede decir que no, porque, o sea, tú Obvio. solo vete un día, no sé, a Bancay o Gamarra, en un lugar o algún lugar con bastante tráfico, tú vas a escuchar que los conductores empiezan a gritar chole mierda, avanza, un negro, avanza. Claro. O sea, está tan normalizada la situación que ¿No afecta mucho a la sociedad? no es que no que afecta a la la gente sociedad. ya no lo vea, Ya ya no no lo ve ve mal. malo, ¿me entiendes? Es Eso que- es lo malo. Ya están acostumbrados a oír ese tipo de... Pero es que hay muchas personas que no están acostumbradas y eso le afecta bastante. Claro, ese es el detalle, o sea que aunque esté normalizado no debería de estar bien. Claro, no, o sea, ahí está tan normalizado que de decir cholo a un amigo es tipo cariño, Claro, ¿entiendes? sí, O sea, no, eso no, no- amigo, No, pero no, ahí, no, no. ahí no está siendo discriminador ni nada. Claro o sea, que no, pero la palabra en sí se le ya Esa se es la llama forma como- de cómo uno se expresa. Claro, o sea, es la Claro. forma, no es la palabra. O sea, la Claro. palabra, por ejemplo, o sea, hay grupos de amigos donde a una persona de color tú le dices negro y le dices negro de la Pero- forma más normal, como a ti te pueden decir gringo, te pueden decir chino, Por te pueden eso. decir gordo, Claro. te pueden decir chato, y El no es uso de la discriminar. palabra, estoy diciendo, Esa es no la es la forma. palabra. Es el uso de la palabra es la que o sea, la que no se mide, porque si tú ves la definición real de una palabra y la tomas en diferentes contextos, ya la palabra ya pierde su total Es definición. como decir, por ejemplo, ¿entiendes? serrano. Serrano, de la forma, o sea, más neutral, es una persona proveniente de la Sí. sierra. O sea, Claro. decirle serrano a alguien no es discriminar. El problema es cuando lo usas de forma despectiva. Exacto. O sea, cuando Esa es lo, la forma claro, de cuando decirlo. intentas herir con la palabra. Y eso es lo que está mal y se nota en el libro, se nota en nuestra sociedad, se nota en el día a día y se nota en todo lado. Y no se debería de permitir. O sea, no se puede, no podemos seguir usando adjetivos provenientes de la etnia o del lugar de origen de una persona para insultarla. O sea, creo que es lo más bajo que puede caer una sociedad, utilizar algo así para insultar a alguien. Claro. Otra discriminación que vemos en el libro es la clase social que tenemos. También el clasismo. El clasismo que se ve. Eso sí afecta bastante a la sociedad. Definitivamente sí. Todo, Eso Todo tipo de racismo y de discriminación Afecta afecta a la cualquier tipo sociedad. de sociedad. Y eso está totalmente
está como relacionado con la diversidad cultural y cómo y cuándo aceptemos nuestra diversidad cultural. Porque si es que seguimos siendo racistas, si seguimos siendo discriminadores como sociedad peruana, nunca vamos a aceptar que tenemos diferentes etnias ni nos vamos a sentir orgullosos de tener diferentes etnias. Tú solo miras las propagandas de Ripley. Claro. No ponen a personas trigueñas, no ponen a personas de la selva, no ponen solo personas blancas, Claro. rubias, altas. El O solo peruano cuando les promedio no conviene, es así. nada más. Claro, y eso cuando les conviene, hacen hincapié, esta persona es de tal lugar. Sí. Es como, es un peruano promedio, puede ser de cualquier lugar, porque tienes que hacer hincapié de que es de este lugar. Y por qué tus modelos de ropas normales o de productos normales, por así decirlo, son altos, Delgados. rubios, blancones. O sea, ese no es el peruano promedio. Delgados. Es que muchas personas Claro, no- delgados. Que obviamente no es el estereotipo, o sea, no es el estereotipo que se vende, ¿me entiendes? Que es lo Pero que- eso ya es más global, o sea. Obvio. Sí, pero es que muchas personas no se sienten orgullosos de ser de sus regiones, de sus raíces, de su Claro. cultura. Claro, es un problema que se Que explica viene muy del- bien Carlos Es un Iván de problema de Gregory. identidad nacional, en verdad. Ok. O sea, tú le preguntas a una persona, ¿estás orgulloso de ser peruano? La mayoría te va a decir que sí. Sí, O sea, pero el no- 90 el 99% te va a decir que sí. Sí, Pero quizás, no sé, internamente quisieran ser blancones. blancones, Ajá. altos, sí. Es un problema más de identidad nacional y de sentirse orgulloso de ser peruano, de sentirse peruano y de sentirse orgulloso de tus raíces, o sea, de cómo eres en general, de tus antepasados, de lo que sea. Claro. Entonces, Conclusión, la obra nos da a reflejar sobre la discriminación, el racismo, entre otros factores que nos da a entender que no estamos orgullosos de ser peruanos, no tenemos ¿cómo lo digo? Esto voy a decir. otra conclusión que podemos sacar es también ¿cómo se llama? Que no nos tratamos como iguales, ¿no? No somos, como dice Santos Anaya, dos gotas de agua ante el poder, ante la ley. O sea, por tener contactos, por tener, ser amigo del alcalde de La Victoria, no es que seamos más que otros, ni que, o sea, es lo que sucede, pero no es algo que debería suceder. O sea, no porque seas el amigo del alcalde tienes todo el derecho a que te cae bien o que te está amenazando, que te está chantajeando, como se puede ver en la obra. Claro, yo, o sea, en conclusión, o para mí lo que queda más, o sea, lo que mejor refleja para mí la obra, es cómo es la sociedad peruana y en general hace bastante hincapié en las cosas malas de la sociedad peruana. Claro. Porque tratas en un momento de delincuencia, porque cuando vas a San Juan del Lurigancho le roban, si no me equivoco, los retrovisores o las llantas, algo así. No, el algo... retrovisor y sus reflejos. Ah, sí, los retrovisores y los reflejos. O sea, Ajá. creo que la obra es una crítica novelesca de nuestra sociedad peruana. Sí. Y creo que no debería ser ese el reflejo que queramos dar en general al mundo. Deberíamos cambiar. Otra Todo. conclusión que puedo dar es que como Adrián vio reflejado a su padre el terrorismo, él fue a investigar. Para mí, en personal, creo que cada uno de nosotros debemos vivir algo como el terrorismo, un caso tipo de terrorismo entre nosotros y se nos va a abrir la realidad. Esa es mi opinión. No tanto vivirlo, sino descubrirlo. Claro, pero es como decir... Investigarlo, claro. No, o sea, investigarlo, sentirlo. investigarlo no lo Sentirlo. vas a sentir, es como decir, verlo de tu propia carne. De hecho. Claro, Así o sea, como pero pasó es que, cuando claro. fuimos al museo. Claro, o sea, Literal, yo sabía muy poco, pero cuando fuimos a visitarlo, creo que profundizamos más, creo que No vimos vamos, la claro, realidad. no que- vamos a profundizar tanto Claro, como porque- lo pudo explicar Ajá. Arnold diciendo, escucharlo de gente que lo Obviamente. vivió, porque tal vez no conocemos a gente que lo Claro, vivió, o sea, pero creo es que lo una que- manera de sentirlo. Claro, o sea, lo que busca la obra, o bueno, más allá de, o sea, de contar una historia, ya sea ficticia o no, o lo que debemos sacar de la obra es investigar un poco más de Claro. lo que nos rodea. O sea, de Sí. cualquier tema que nos interese para poder... Y que te tomamos interés, no que nos interese, sino que le tomemos el interés, que participemos en la ciudadanía, que es lo que también Claro, se o dio sea, en clases, la falta de interés por nosotros, ya sea en la política, ya sea en la sociedad, ya sea en lo mismo con nuestros conciudadanos y falta de interés por eso. Claro, o sea, Eso. agarrar la obra como punto base de ver qué está mal o qué cosa no sabíamos de nuestra sociedad, investigar y tener un poco más de acción con la misma. O sea, creo que
investigar sobre el terrorismo como ustedes dos han hecho, o dejar de quizás indirectamente raciar a las personas. Creo que todo eso ayuda a construir una sociedad mejor y que es lo que deberíamos de buscar todos. Claro, exactamente. Bueno, este fue el video debate de la hora azul. Esperemos que le haya gustado. Gracias. Gracias.